Ya estamos en Venecia, viajando en vaporetto por el Gran Canal hacia la Plaza de San Marcos. Los vaporettos recorren el Gran Canal alternando las paradas en las dos orillas, de forma que permiten una agradable vista de los preciosos edificios y palacios situados a los costados del canal. Uno de ellos se destaca especialmente por su riqueza arquitectónica. Es el llamado Ca' d'Oro. Su construcción comenzó a mediados del siglo XV con un estilo gótico renacentista. La fachada, sorprendentemente trabajada, es en la actualidad de mármol blanco, pero en su origen estaba decorada con panes de oro, por lo cual se lo conoce como la Casa Dorada. A la influencia bizantina le agrega el motivo del arco ojival, que ofrece como resultado la imagen de un encantador encaje suspendido sobre las aguas del Gran Canal. Ya estamos en la Plaza de San Marcos, que se encuentra en el corazón de Venecia. Mide 180 metros de largo por 70 de ancho y es la única plaza en Venecia, ya que el resto son plazoletas mucho más pequeñas. Su construcción se inició en el siglo IX, adoptando el tamaño y forma actual en 1177, siendo pavimentada 100 años después. La Plaza de San Marcos es una de las plazas más bonitas del mundo. Napoleón Bonaparte la definió como el salón más bello de Europa. La plaza es el lugar más bajo de Venecia, por lo que cuando sube el agua es el primer lugar en inundarse. Cuando esto sucede, las autoridades colocan pasarelas para el tránsito de los ciudadanos y visitantes. Los edificios más importantes de la plaza son la Basílica de San Marcos, ya que la plaza ha sido desde siempre el centro de la vida pública y religiosa de la ciudad. También se destacan el Palacio Ducal, el Museo Correr, el Campanile, que es el campanario de la Basílica, y en el balcón superior de la Torre del Reloj, Torre del Orologio, de estilo renacentista, dos moros de bronce tocan las horas. Durante la Epifanía y la Ascensión sale cada hora una procesión de Reyes Magos presididos por un ángel, todo un espectáculo. Las columnas de San Marcos y San Teodoro, junto a la entrada de la plaza en el Gran Canal, fueron erigidas en granito en 1172 en el lugar en el que se celebraban las ejecuciones públicas. La Basílica de San Marcos, que en principio iba a ser una prolongación del Palacio Ducal, comenzó a construirse en el año 828 para albergar el cuerpo de San Marcos traído desde Alejandría. Aunque la obra actual pertenece básicamente al siglo XI, ha sufrido diferentes alteraciones y modificaciones con el paso del tiempo. La fachada presenta nichos profundos de influencia occidental, decorados con columnas y mosaicos de oro del siglo XII. En el siglo XV se le añaden los gabletes a los arcos del piso superior y capiteles con influencia del gótico europeo. La forma exterior de las cúpulas no coincide con la interior, parecen más grandes de los que son en realidad. Fue pagada con el saqueo de Constantinopla. Presenta 5 portadas decoradas con mármoles y esculturas, la central con magníficas arquivoltas esculpidas en los siglos XIII y XIV. La puerta de bronce es de estilo bizantino. Los mosaicos de las portadas laterales narran el traslado del cuerpo de San Marcos y en una de ellas se reproduce el aspecto de la basílica primitiva. Se ven columnas de mármol, bajorrelieves representando los meses del año, las virtudes y los oficios. La basílica actual, de planta de cruz latina y 5 cúpulas, se convirtió en la catedral de la ciudad en 1807. Cuenta con más de 4.000 metros cuadrados de mosaicos, algunos del siglo XIII, y 500 columnas. En el interior, el color dominante es el dorado. Los mosaicos de la cúpula de la Ascensión, que es la cúpula principal, datan de principios del siglo XIII y representan escenas del Nuevo Testamento. Los mosaicos del atrio fueron realizados en teselas de cristal y pan de oro y detallan escenas del Antiguo Testamento.
Debajo del altar, sustentado por 4 columnas de alabastro y mármol, reposa el cuerpo de San Marcos. La pala de oro se encuentra detrás del altar mayor. Es un trabajo de orfebrería bizantina y veneciana realizado entre los siglos X y XIV. Este retablo fue confeccionado con esmaltes engastados en monturas de oro y plata adornadas con pedrería. Los pisos de la basílica están revestidos por mosaicos de mármol del siglo XII, decorados con motivos geométricos de animales, aves y plantas que se conservan en perfecto estado. La técnica del mosaico proviene del perfeccionamiento del primitivo pavimento elaborado con guijarros. Ahora visitamos el tesoro de la Basílica de San Marcos, que está conformado por una colección muy valiosa de objetos de oro, plata y cristal bizantinos. La exposición incluye imágenes religiosas, cálices, copas, relicarios conteniendo los huesos de santos y nobles y muchos otros objetos de incalculable valor, no solo económico, sino también desde el punto de vista histórico. El tesoro fue despojado por Napoleón Bonaparte de muchas de las piezas que se guardaban en él. Siguiendo la visita, entramos al Museo de la Basílica de San Marcos. Desde esta posición, en el primer piso, es posible admirar de cerca los techos y mosaicos de la catedral, además de las obras del propio museo. Lo más importante es ver las esculturas originales de los caballos de San Marcos. Estos caballos, 4 caballos de bronce, bañados en oro, se encontraban en el hipódromo de Constantinopla y fueron obtenidos como botín de la Cuarta Cruzada. Datan de los siglos IV a III a.C. Los caballos fueron trasladados a París cuando Napoleón conquistó el estado véneto. Más tarde fueron devueltos a Venecia bajo el mandato de los austríacos. Las réplicas de estos caballos se encuentran en la Loggia dei Cavalli, balcón abierto a la plaza de San Marcos. El interior del museo alberga también una rica colección de mosaicos pintados por artistas venecianos desde los bizantinos de los siglos XIII y XIV en estilo gótico a los maestros del Renacimiento de los siglos XV y XVI. Saliendo de la basílica nos encontramos con un pequeño canal que esconde el Puente de los Suspiros, que construido en estilo barroco en el siglo XVII da acceso a los calabozos del Palacio Ducal. El puente fue el camino que seguían los condenados a muerte, ya que desde sus ventanas veían por última vez la laguna véneta. De ahí su nombre de Puente de los Suspiros. Siguiendo el paseo por Venecia, recorrimos sus calles atravesadas por distintos canales que cruzamos utilizando los puentes, única forma para pasar de una vereda a la de enfrente. Los canales son recorridos permanentemente por góndolas de paseo. El puente más famoso es el Rialto, el más antiguo de los puentes que cruzan el Gran Canal de Venecia. Se construyó entre 1588 y 1591 para reemplazar el anterior puente de madera que se había derrumbado 2 veces y había sido quemado en otra ocasión. Desde aquí nos fuimos en el Vaporetto hasta Murano. Fue fundada por los romanos en el siglo V, pero su crecimiento se inicia en 1291 cuando los cristaleros de Venecia fueron obligados a mudarse a Murano, debido al riesgo de incendios causados por los hornos de los talleres. En aquella época y aún hoy la mayor parte de los edificios venecianos se sustentan sobre madera. Los maestros vidrieros estaban obligados a vivir en la isla de Murano y no podían dejarla sin un permiso especial emitido por el gobierno veneciano. Sin embargo, muchos lograron escapar exportando a países extranjeros sus famosas técnicas. Como consecuencia de esto, Murano sufrió una importante crisis que golpeó la industria local en el siglo XV, cuando Bohemia comenzó a producir vidrio artístico copiando la técnica de los vidrieros vénetos de Murano. Actualmente, la isla sigue siendo conocida en todo el mundo por la producción de vidrio artístico artesanal soplado y gracias a esta artesanía goza de un gran flujo turístico. Ambas actividades, la producción artesanal de vidrio artístico y el turismo, son sus fuentes de ingreso principal. En el Museo del Vidrio se exhiben verdaderas obras de arte en cristal.
La iglesia de Santa María y San Donato es el más antiguo edificio religioso de la isla, con un bello campanile que se alza a su lado. En el interior, sobre el altar principal, se ubica un enorme mosaico de estilo bizantino-veneciano representando a la Virgen María, que se remonta al siglo XII. Se trata de una iglesia cuyos orígenes se remontan al siglo VII, aunque su configuración actual es del año 1141. La leyenda dice que alberga los huesos de un dragón que mató San Donato. Otra de sus riquezas artísticas son los pisos de mosaico pintados. Estamos alojados en un hotel en las afueras de Venecia, en una tranquila zona residencial. A una cuadra de aquí tomamos el bus que nos lleva hasta Piazzale Roma, donde subimos al Vaporetto. Visitamos la Scuola Grande di San Rocco. Es uno de los edificios más importantes y mejor decorados de Venecia, construido entre los años 1527 y 1549 por una confraternidad de ciudadanos venecianos que se hizo particularmente próspera a principios del siglo XVI. En sus 3 salas, distribuidas en 2 plantas, se exponen pinturas y objetos de gran valor artístico. La Scuola Grande di San Rocco significa para Venecia lo que la Capilla Sistina es para Roma. Tintoretto decoró sus paredes y techos durante 24 años, logrando una obra de una inmensidad y una calidad artística única, que se mantiene perfectamente conservada. En una de las salas se expone un lienzo de Cristo llevando la cruz, pintado por Tiziano. Siguiendo el paseo, llegamos hasta la Basílica Santa María Gloriosa dei Frari, cuyo sencillo e inexpresivo exterior contrasta con el majestuoso interior. Su campanile es el segundo más alto de Venecia. Los Frari, como comúnmente se la conoce, es una de las iglesias más grandes de Venecia. Su construcción duró 100 años y se terminó a mediados del siglo XV. El elemento más importante de la basílica, y el que primero llama la atención, es el cuadro de la Asunción de Tiziano. Se encuentra situado en el altar mayor. Otro punto de interés es el mausoleo de Antonio Canova, escultor italiano del siglo XVIII, que sorprende por su forma piramidal y por su tamaño y por las esculturas que contiene. En la capilla del coro se pueden admirar retablos de Viviani y Bellini. La Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari es la iglesia más sorprendente de Venecia por su arquitectura interior y el número de esculturas y obras de arte que contiene. Ahora nos vamos a la Basílica de Santa María de la Salud. Es uno de los edificios religiosos más importantes de Venecia. Su cúpula aparece en gran parte de las postales más conocidas de la ciudad. El exterior se destaca por la riqueza de las fachadas, adelantadas respecto a la iglesia y con enormes volutas que parecen sostener la cúpula. Santa María de la Salud se empezó a construir en 1631 en la zona de la Aduana e hizo falta ganarle un vasto terreno al mar para erigirla en ese lugar. Fue una ofrenda a la Virgen por el fin de la peste que había eliminado a gran parte de la población de la región del Véneto. La construcción terminó 56 años después de su inicio. La basílica consta de una planta octogonal con pequeñas capillas en cada uno de sus lados. Aunque la decoración interior es escasa, en ella es posible disfrutar de pinturas de Tiziano y Tintoretto. Nuestra visita sigue en la Basílica de San Giovanni y Paolo. Es la iglesia más grande de Venecia. Su austera fachada de ladrillo a la vista tiene un estilo gótico italiano con influencia renacentista y en ella se destaca su gran rosetón central. En la misma plaza que la basílica se encuentra un edificio con una espectacular fachada renacentista que ahora alberga un hospital. La iglesia de San Giovanni y Paolo fue erigida por los dominicos y su construcción duró casi un siglo. Finalmente fue consagrada en 1430.
La mayor importancia de la iglesia es que a partir del siglo XV se convirtió en el panteón de los dux de Venecia. El dux, cuya traducción del latín significa líder, era el magistrado supremo y máximo dirigente de las repúblicas marítimas de Venecia y de Génova. De esta forma, 25 dux de la República de Venecia fueron enterrados a lo largo de los siglos en esta basílica. Las tumbas, que se disponen en las diferentes capillas con una combinación de estilo medieval y renacentista. En el frontal de la nave interior se puede ver el altar mayor de estilo barroco. Dentro de la iglesia, las bóvedas son de crucería con vigas de madera y 10 columnas con bloques de piedra de Istria. Los 5 ábsides son un ejemplo de estilo gótico del siglo XIV, mientras que el portal es uno de los primeros elementos renacentistas de Venecia. Se puede visitar auténticas obras de arte de Giovanni Bellini y muchas telas de Pablo Veronés. Al salir de la basílica es posible admirar una obra en cristal de Murano realizada por Giampaolo Gisetti representando la crucifixión de Cristo. Hoy es el último día que pasamos en Venecia y vamos a recorrer en Vaporetto la enorme laguna hasta llegar a Lido, una de sus islas que es hoy un balneario de fama internacional con grandes hoteles y estupendas playas. Durante el recorrido nos cruzamos permanentemente con barcos de paseo, veleros e imponentes cruceros. La superficie de la laguna es de aproximadamente 550 kilómetros cuadrados, de los cuales solo el 8% está ocupado por tierra. Está conectada al mar Adriático y por este motivo está sujeta a grandes variaciones del nivel de agua producida por las mareas y por los vientos. La marea de otoño, conocido como aguas altas, la que inunda regularmente gran parte de Venecia. Actualmente se están construyendo 78 grandes compuertas basculantes que regularán la entrada de agua del mar Adriático hacia la laguna, impidiendo las inundaciones. Estarán terminadas en 2013. Originalmente, muchas de las 130 islas de la laguna eran pantanosas, pero gradualmente han sido drenadas y rellenadas para volverlas habitables. Una parte importante de las islas está cubierta por dunas, incluyendo las de la franja limítrofe con el mar, donde se ubica Lido. Conocer la laguna, en parte de su enorme extensión, resultó una experiencia inigualable para despedirnos de Venecia. Hoy es 1 de julio y estamos viajando a París. En el mismo vuelo subió el equipo nacional de básquet francés, cuyos integrantes tienen una altura que se acerca o supera los 2 metros. Como pueden ver, a mí me llevan fácil medio metro. Ahora ya estamos frente a la Plaza Le Châtelet, donde se encuentra la Torre de Saint-Jacques, construida entre 1509 y 1523, y la Fuente Palmier, construida en 1808 y erigida en homenaje a la victoria de Napoleón en Egipto. Al otro lado de la plaza se levanta el Teatro de la Ville. Siguiendo nuestro paseo, cruzamos por uno de los puentes del río Sena y nos detenemos a fotografiar los candados que han dejado parejas de enamorados como testimonio de su amor y fidelidad. Llegamos frente a Notre Dame, es la catedral francesa más antigua de estilo gótico. Se empezó a construir en el año 1163 y se terminó en 1345. Dedicada a María, Madre de Jesucristo, de ahí su nombre, Notre Dame o Nuestra Señora, se sitúa en la pequeña isla de la Cité, rodeada por el río Sena. En cercanías de esta isla vivía alrededor del 52 a.C. una pequeña tribu celta conocida como los Parisi, quienes fundaron una ciudad que en el año 506 se convirtió en la capital del reino y adquirió el nombre de Cité. Durante la Edad Media, la ciudad se convirtió en el centro político, cultural y espiritual de Francia. En la isla de la Cité, además de la Catedral de Notre Dame, se ubican otros edificios históricos como la Conciergerie y la Sainte-Chapelle, que visitaremos mañana. Hoy comenzaremos la recorrida en la Conciergerie. Es un palacio que fue la residencia de los reyes de Francia de los siglos X al XIV.
Más tarde fue convertido en prisión del Estado en 1392 tras el abandono del palacio por parte de Carlos V y sus sucesores. La conserjería designaba en principio la vivienda del conserje, después por extensión la prisión en la cual él vigilaba a los prisioneros. El conserje estaba a cargo de las llaves del palacio real y de las velas y cirios del alumbrado. La prisión de la conserjería estuvo considerada durante la época del terror como la antecámara de la muerte. Muy pocos fueron los que pudieron salir libres de la misma. La reina María Antonieta estuvo encarcelada aquí en 1793 antes de ser ajusticiada. Ahora estamos visitando la Sainte-Chapelle, la Capilla del Santo, iniciada poco después de 1239 y consagrada el 26 de abril de 1248. La Sainte-Chapelle es considerado uno de los más altos logros de la arquitectura gótica. Si bien el interior está dominado por el vidrio artísticamente pintado, cada pulgada de la superficie de la pared restante y la bóveda está también ricamente policromada y decorada. Las capillas interiores se distribuyen en 2 plantas, ambas ricamente ornamentadas. Las paredes de la capilla inferior están cubiertas de pinturas realizadas en oro sobre un fondo azul, imágenes y esculturas de santos, ángeles, etc. La entrada a la capilla inferior muestra la coronación de María en la parte superior y dividiendo las 2 puertas de entrada, una virgen con el niño en sus brazos. Las paredes de la capilla superior son mucho más altas que las de la capilla inferior. Están en gran parte cubiertas solo por vidrieras. 15 grandes ventanales llenan la nave y el ábside, mientras que un gran rosetón domina el muro de los lamentos. Desde aquí nos fuimos hasta la Catedral de Notre Dame, donde nos detuvimos a admirar nuevamente su fachada antes de recorrer su interior. La fachada presenta 3 niveles horizontales y 2 torres de 69 metros de altura. Cada uno de estos niveles está ornamentado con esculturas en piedra con representaciones bíblicas. El portal del juicio final, Adán y Eva en el paraíso, el portal de la Virgen, la galería de los reyes, etc. Se destacan asimismo las gárgolas, que son salientes en la pared con caños que sirven para desagotar el agua de lluvia de los techos, adornadas con figuras grotescas que representan animales, monstruos o demonios. Probablemente tenían la función simbólica de proteger el templo y asustar a los pecadores. La planta es en cruz griega y consta de 5 naves con una serie de capillas cuadradas que la circundan. La nave central es de mayor altura que las laterales y observamos como elemento sustentante columnas en vez de pilares, típicas del primer gótico. Sobre las naves laterales se encuentran una serie de ventanales organizados por 2 arcos abrazados por otro mayor, con lo que se presentan 3 pisos de altura. Todos los ventanales y rosetones presentan vidrieras decoradas, permitiendo el paso de la luz hacia el interior, con lo cual se crea el ideal de espacio místico perseguido por los arquitectos de la época. En la parte inferior de la nave central, las paredes revestidas en madera policromática se encuentran decoradas con bajorrelieves representando escenas del Evangelio que constituyen verdaderas obras de arte. De igual forma, el púlpito en madera labrada que adorna el recinto de la nave principal. La sacristía encierra numerosos tesoros, en especial las reliquias que en otro tiempo guardó la capilla Sainte-Chapelle, entre ellas la corona de espinas de Jesucristo, pedazos de la cruz y clavos de la pasión. El Ayuntamiento de París, conocido como Hotel de Ville, alberga las instituciones del gobierno municipal de París desde 1357. La plaza de Grève, delante del Hotel de Ville, con su hermoso estanque, ofrece un majestuoso marco al edificio del Ayuntamiento. Ahora estamos paseando por la zona de Les Halles, donde se encuentra el Centro Pompidou, que alberga el Museo Nacional de Arte Moderno, un centro de investigación musical y acústica y una biblioteca. Se ubica sobre una enorme plaza pública en la que se agolpan los teatros callejeros, dibujantes y grupos de jóvenes, todos ellos relacionados con el arte y la cultura. En los límites de este espacio público hay colocados enormes tubos de refrigeración semejantes a las vías de ventilación de los barcos. Algunos de ellos, agrupados de 2 en 2,
son los respiraderos del aparcamiento subterráneo que ocupa todo el solar. El suelo de la plaza está inclinado ligeramente hacia el centro Pompidou, funcionando el edificio como telón de fondo. Caminando nuevamente hacia el Sena, vemos a lo lejos el Hotel de Ville, nos acercamos al Louvre, ubicado en el edificio del antiguo Palacio Real, unido al Palacio de las Tullerías hasta 1870, cuando este último fue destruido por las revueltas ocurridas durante la creación de la Comuna de París. A pasos de aquí se encuentra el Jardín de las Tullerías. Desde el siglo XII este espacio fue ocupado por fábricas de tuiles, especie de tejas, y de ahí su nombre. Desde aquí se ve el arco de triunfo del carrusel erigido por Napoleón, más pequeño que el de la Plaza Charles de Gaulle. El Jardín de las Tullerías es el más antiguo de la ciudad y también el primer jardín público, muy concurrido por los parisinos y también por las parejas de recién casados que vienen a sacarse fotos. Desde aquí se puede ver el monumento más antiguo de París, el Obelisco de Luxor, una pieza egipcia con 33 siglos de antigüedad que muestra jeroglíficos relatando las hazañas de Ramsés II y III. Enfrente, la Plaza de la Concorde, alrededor de la cual se alzan dos grandes fuentes que son réplicas exactas de las que adornan la Plaza de San Pablo de Roma. Ahora estamos caminando a orillas del Sena en dirección a la Torre Eiffel. A lo lejos vemos uno de los puentes más famosos de París, el de Alejandro III. La primera piedra para la construcción del puente fue puesta en 1896 por el zar Nicolás II de Rusia y fue inaugurado en 1900. Fue declarado monumento histórico en 1975. 32 candelabros de bronce situados en las barandillas iluminan el puente. Dos columnas cuadradas de 17 metros de altura, situadas tanto en la orilla norte como en la sur, tienen en su cumbre estatuas de Pegasos de bronce dorado que se encuentran de pie sobre sus dos patas traseras y en sus pies tienen cada una 12 estatuas, en total 4 que representan distintas épocas de Francia, la de Carlomagno, la renacentista, la de Luis XIV y la contemporánea. También hay estatuas de leones al costado de las escalinatas. A lo lejos se asoma el Palacio Nacional des Invalides, un complejo arquitectónico del siglo XVII, nacido originariamente como residencia para soldados y militares franceses retirados, lisiados o ancianos. Hoy alberga diversas instalaciones museísticas y religiosas, entre ellas el mausoleo de Napoleón Bonaparte. Ya estamos frente a la Torre Eiffel, una estructura de hierro diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel para la Exposición Mundial de París de 1889. Situada en el extremo del campo de Marte, a orillas del Sena, tiene una altura de 300 metros prolongada por una antena a 325 metros. Es uno de los monumentos más visitados del mundo. A su lado se ubica un carrusel del siglo XVIII de estilo veneciano, impulsado por un sistema de energía renovable. Desde aquí nos fuimos hasta el Arco de Triunfo, ubicado en la avenida Champs-Élysées. Fue mandado construir en 1806 por Napoleón Bonaparte tras su victoria en la batalla de Austerlitz en 1805, en que prometió a sus hombres que volverían a casa bajo arcos triunfales. Tiene una altura de 49 metros y 45 de ancho. Posee estatuas en cada uno de sus 4 pilares. De aquí el metro nos acercó hasta la Basílica del Sagrado Corazón. Está situada en lo alto de la colina de Montmartre. La primera piedra se colocó en 1875 y aunque se completó en 1914, no se consagró hasta el fin de la Primera Guerra Mundial en 1919. La iglesia fue construida con fondos procedentes exclusivamente de una suscripción popular. Tiene forma de cruz griega adornada con 4 cúpulas. El domo central, de 80 metros de altura, está tocado por una linterna formada por una columnata. En el ábside, una inmensa torre cuadrada hace las veces de campanario que guarda, entre otras, la Savoyard, una campana de 3 metros de diámetro y de 18.550 kilos de peso.
La arquitectura de la basílica se inspira en la arquitectura romana y bizantina. Es posible acceder a ella tomando el funicular de Montmartre. Nosotros subimos a pie. En el interior de la basílica, el coro, enorme, con 11 arcos de medio punto, soporta una bóveda de cañón. Aún antes de estar terminada la basílica, el Santísimo Sacramento ha estado continuamente en una custodia sobre el altar mayor, por lo cual la adoración perpetua del Santísimo Sacramento no se ha interrumpido desde 1885. En el ábside se destaca el mosaico dorado, que está considerado como el más grande del mundo. Representa a Cristo en majestad y el Sagrado Corazón de Jesús, adorado por la Virgen María, Juana de Arco y San Miguel Arcángel. Saliendo del Sacré-Cœur, caminamos por Montmartre hasta la Plaza de Tertre, famosa por los retratistas y pintores que crean y exponen sus obras al aire libre. Es uno de los lugares más emblemáticos de Montmartre y una de las principales atracciones turísticas de París. Es un reducto de la bohemia parisina del siglo XIX y principios del XX, dado que Montmartre fue la cuna del impresionismo. A principios del siglo XX vivieron en la zona de la Plaza de Tertre pintores pobres que luego fueron mundialmente conocidos como Picasso. Y llevándonos estas imágenes en el recuerdo, nos despedimos de París porque mañana volvemos a casa.